La mañana comenzaba con el sonido de la ciudad despertando. Miré por la ventana de mi pequeño apartamento en Madrid, observando a la gente apresurándose hacia sus trabajos, mientras yo me encontraba atrapada en una rutina sin salida. La búsqueda de empleo se había convertido en una tarea agotadora. Las semanas se transformaban en meses, y las respuestas a mis solicitudes eran escasas y frías. La presión del alquiler me oprimía el pecho como una losa pesada. Recorría las calles del barrio con sus cafés llenos de vida y los mercados vibrantes que ofrecían productos frescos. A menudo me detenía en un bar tradicional donde los vecinos se reunían para compartir risas y tapas. Aquel lugar era un refugio temporal, pero también un recordatorio constante de mi situación precaria. Con cada café que pedía, me sentía más culpable por no poder contribuir a mis propias necesidades básicas. Un día, mientras hojeaba una oferta laboral en un kiosco, recibí una llamada inesperada. Era una empresa que había solicitado mi currículum meses atrás. Me ofrecían una entrevista para un puesto que parecía prometedor. La esperanza brotó en mí como una flor marchita que finalmente veía la luz del sol. Sin embargo, esa emoción pronto fue eclipsada por la realidad del alquiler pendiente. Esa misma tarde mi casero apareció en la puerta con su habitual expresión seria. Su mirada penetrante me recordó que el tiempo se acababa y que debía hacer frente a mis responsabilidades. El alquiler es este viernes, dijo con voz firme, como si cada palabra fuera un recordatorio de mi falta de éxito. La tensión creció entre nosotros, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el deseo de mantener mi dignidad y la necesidad urgente de cumplir con mis obligaciones financieras. Mientras él hablaba sobre el pago pendiente, mis pensamientos divagaban hacia lo que podría significar aquella oferta laboral para mí. El día de la entrevista llegó, y aunque intenté prepararme lo mejor posible, la ansiedad me invadió al pensar en el casero y su insistencia sobre el alquiler. Después de todo lo vivido, sabía que tenía que actuar rápido para asegurarme un futuro más estable. Cuando regresé a casa esa noche encontré al casero esperándome nuevamente. La conversación fluyó entre nosotros como si ya tuviéramos una conexión más allá de ser arrendador e inquilina. Hablamos sobre cosas triviales al principio, él compartió historias sobre su infancia en Madrid mientras yo sonreía ante sus anécdotas nostálgicas. Sin embargo, no podía ignorar la realidad, necesitaba ese trabajo para poder mantenerme a flote y pagarle a él lo que debía. Mientras discutíamos sobre trivialidades cotidianas, sentí como el orgullo comenzaba a desvanecerse lentamente ante mi necesidad apremiante. La semana transcurrió entre entrevistas y promesas vacías de futuros empleadores hasta que finalmente recibí la noticia: había conseguido el trabajo. La alegría fue efímera, sabía que eso no resolvía por completo mi situación con el casero ni las tensiones acumuladas entre nosotros. Al llegar a casa esa noche con la buena nueva, me encontré con él nuevamente. Su expresión cambió cuando le conté sobre mi nuevo empleo, sin embargo, su mirada también reflejaba preocupación por las cuentas que aún debía saldarle. Eso es genial, dijo con un tono cálido pero distante. Pero aún tienes el alquiler pendiente. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde podría recuperar mi dignidad trabajando arduamente y otro donde dependía del capricho del hombre al que le debía dinero y cuya atención comenzaba a despertar algo más profundo dentro de mí. La noche avanzó y decidí invitarlo a cenar como forma de agradecimiento por su comprensión durante mis dificultades económicas. Además, quería explorar esa conexión personal que había comenzado a formarse entre nosotros sin quererlo. Mientras preparábamos algo sencillo juntos en su cocina, una mezcla improvisada de ingredientes, sentí como las barreras se desmoronaban lentamente entre nosotros. En medio de risas nerviosas y miradas furtivas, nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasarle un utensilio. Fue un momento breve pero electrizante, ambos nos detuvimos unos instantes antes de reanudar nuestras tareas cotidianas como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, esa chispa quedó flotando en el aire como una promesa no dicha. A medida que cenábamos juntos aquel día, noté cómo sus ojos reflejaban no solo interés sino también vulnerabilidad. Compartió conmigo sus propias luchas económicas, su negocio no estaba pasando por buenos momentos tampoco.
Esa revelación nos acercó aún más mientras hablábamos abiertamente sobre nuestras vidas complicadas. Sin embargo, al final de la cena, cuando nos miramos profundamente a los ojos, sentí como algo más estaba surgiendo entre nosotros, una conexión emocional inesperada e inconfundible. En ese instante fugaz antes de despedirnos, nuestros labios se encontraron brevemente, fue un roce suave pero lleno de significado. Ambos retrocedimos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego, sabíamos que aquello complicaría mucho más nuestra situación ya delicada. Me pregunté si todo esto era solo conveniencia o si había algo más genuino detrás de ese encuentro fortuito entre dos almas perdidas en medio del caos económico actual. Al cerrar la puerta tras él aquella noche sentí como las dudas empezaban a surgir nuevamente dentro mío, ¿podría realmente permitir que esta relación floreciera cuando todo lo demás parecía tan incierto? ¿Sería capaz de equilibrar mis sentimientos personales con mis responsabilidades financieras? Mi corazón latía fuertemente mientras reflexionaba sobre lo sucedido ese día. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde podría seguir luchando por recuperar mi dignidad y otro donde esta nueva relación podría ofrecerme consuelo, aunque también complicaciones inesperadas. No sabía qué camino tomar ni cuál sería el costo real de mis decisiones futuras, solo tenía claro algo. Estaba empezando a perderme entre esos dos mundos contradictorios sin saber cuál sería el destino final al cual me llevarían mis elecciones. La cena se acercaba y la incertidumbre me envolvía como un abrigo pesado. Miré el reloj en la pared, cada segundo parecía alargarse en una eternidad de pensamientos contradictorios. La invitación de mi casero a cenar resonaba en mi mente, un eco constante que no podía ignorar. Mi orgullo me decía que debía rechazarla, que no podía dejarme llevar por la necesidad. Sin embargo, la realidad de mis finanzas me empujaba hacia lo contrario. Al llegar la noche decidí vestirme con cuidado. Elegí una blusa sencilla pero elegante, algo que me hiciera sentir un poco más segura. El camino hacia su casa se sentía largo, como si cada paso estuviera marcado por una lucha interna. Cada vez que pensaba en lo que podría suceder, el miedo y la emoción se entrelazaban en mi pecho. Cuando llegué a su puerta, el sonido del timbre resonó como un golpe en mi corazón. Me abrió con una sonrisa cálida que me hizo sentir un poco más relajada. La cena estaba dispuesta sobre la mesa, una comida sencilla pero bien presentada. Las velas parpadeaban suavemente creando un ambiente acogedor. Gracias por venir, dijo él mientras servía vino en 2 copas. Espero que te guste lo que preparé. Asentí con una sonrisa nerviosa mientras me sentaba. La conversación fluyó con facilidad al principio, hablamos de cosas triviales, del clima y de las últimas noticias del barrio. Sin embargo, a medida que avanzaba la cena, las palabras comenzaron a transformarse en algo más profundo. ¿Cómo te va con la búsqueda de trabajo?, preguntó él con interés genuino. Suspiré antes de responder. La verdad era dura. Las oportunidades escaseaban y cada rechazo se sentía como un golpe más a mi autoestima. No ha sido fácil, admití. Cada día es una lucha. Él asintió con comprensión y compartió sus propias dificultades económicas. Me sorprendió saber que, aunque era el casero, también enfrentaba problemas financieros serios debido a las dificultades del mercado inmobiliario. Esa revelación creó un puente inesperado entre nosotros. Ambos éramos vulnerables y necesitados. La conversación se tornó más personal a medida que avanzábamos en la cena, y el ambiente cálido comenzó a envolvernos como una manta suave. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron intensamente y sentí como el aire entre nosotros cargaba de electricidad. Fue entonces cuando nos besamos. Un instante fugaz pero significativo, los labios se encontraron sin previo aviso, desdibujando las líneas entre lo profesional y lo personal. Mi mente estalló en confusión. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo una respuesta a nuestra soledad compartida, o algo más profundo? Me aparté ligeramente después del beso, buscando respuestas en sus ojos mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Esto no debería haber pasado, dije finalmente sintiendo como mis palabras flotaban pesadas entre nosotros. Él suspiró y asintió lentamente. Lo sé, pero hay algo entre nosotros, respondió con sinceridad. No podemos ignorarlo.
El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso pero cargado de emociones. A pesar del momento compartido, no podía evitar preguntarme si esto era solo por conveniencia o si había algo real detrás de ello. El dilema de seguir adelante o retroceder se cernía sobre mí como una sombra oscura. Al final de la noche me despedí con un nudo en el estómago y muchas preguntas sin respuesta. Caminé hacia casa sintiendo como cada paso resonaba con el eco de nuestras decisiones compartidas esa noche. Había cruzado una línea invisible y ahora debía lidiar con las consecuencias. El día siguiente llegó sin compasión. Desperté sintiéndome atrapada entre mis sentimientos y la realidad económica que enfrentaba diariamente. Las dudas sobre mi relación con él comenzaron a consumir mis pensamientos mientras tomaba café en mi cocina vacía. Las horas pasaron lentamente hasta que decidí salir para despejar mi mente. Necesitaba aire fresco para reflexionar sobre lo sucedido anoche. Caminé por las calles vibrantes de Madrid, donde los mercados estaban llenos de vida y aromas tentadores flotaban por el aire, pero nada parecía calmar mi agitación interna. Mientras paseaba por uno de mis lugares favoritos, un pequeño parque donde solía ir cuando necesitaba pensar, observé a parejas riendo y disfrutando del momento juntos. La felicidad ajena contrastó dolorosamente con mis luchas internas. Deseaba poder sentirme así también, libre de preocupaciones y ataduras emocionales. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, recordaba su mirada sincera y cómo había compartido sus propias inseguridades conmigo durante esa cena íntima. ¿Podría ser posible encontrar consuelo mutuo? La idea era tentadora pero también aterradora. Abrirse completamente significaría arriesgarse aún más. Al regresar a casa esa tarde decidí enfrentar mis sentimientos directamente. Tenía que tomar una decisión sobre cómo proceder tanto con mi vida laboral como con esta nueva conexión emocional tan complicada. El dilema continuaría persiguiéndome hasta encontrar claridad sobre lo que realmente quería para mí misma. Las horas pasaron mientras reflexionaba sobre qué camino tomar. Sabía que debía actuar pronto antes de perderme completamente entre estas emociones contradictorias e inestables. Mientras tanto, el teléfono sonó sorpresivamente rompiendo el silencio tenso del hogar vacío. Era una llamada relacionada con una oferta laboral prometedora fuera de Madrid. Pero eso significaría dejar atrás todo lo reciente. ¿Era realmente lo mejor para mí? El sonido del teléfono resonó en la habitación, un eco de posibilidades que se entrelazaban con mis pensamientos. La oferta laboral era tentadora, pero el peso de mi situación actual me mantenía anclada a la realidad. La voz del reclutador sonaba lejana, como si proviniera de otro mundo. Hablaba de un puesto en una empresa bien establecida, con un sueldo que podría cambiar mi vida. Pero salir de Madrid significaba dejar atrás todo lo que había comenzado a construir, incluso con mi casero. Mientras colgaba, la incertidumbre se apoderó de mí. No solo estaba lidiando con la falta de empleo, sino también con un vínculo emocional que se complicaba más cada día. La cena que compartimos había sido un momento revelador, su vulnerabilidad resonaba en mí y me hacía cuestionar mis propios deseos. A pesar de todo, había algo en el que me atraía, algo que iba más allá de la necesidad económica. Decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Madrid vibraba a mi alrededor. Los sonidos de risas y música llenaban el aire mientras las familias disfrutaban del sol. Me senté en un banco y observé a los niños jugar, sintiendo una punzada de nostalgia por tiempos más sencillos. En medio de esa calma, recordé cómo nos habíamos acercado el uno al otro durante nuestra discusión reciente. Nuestros labios se encontraron en ese instante inesperado. Fue un momento cargado de emociones contradictorias y confusas. A medida que caminaba por el parque, reflexioné sobre lo que realmente quería. Mi orgullo me decía que debía rechazar cualquier oferta relacionada con mi casero. No quería ser vista como alguien que dependía de él para sobrevivir. Sin embargo, la necesidad era abrumadora y cada día se hacía más difícil ignorar la conexión entre nosotros. Al regresar a casa, encontré una nota bajo la puerta. Era del casero. Me invitaba a cenar nuevamente para discutir algunas cosas importantes sobre el apartamento y los pagos pendientes. Mi corazón latía con fuerza al leerlo. Sabía que esta cena podría cambiarlo todo entre nosotros. La noche llegó y me preparé con cuidado, tratando de no pensar demasiado en lo que podría suceder.
Al llegar a su casa, el ambiente era tenso pero familiar. La luz suave iluminaba la mesa donde ya había preparado una cena sencilla pero deliciosa. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades mientras el aroma del guiso llenaba el aire. A medida que avanzábamos en la cena, las palabras comenzaron a fluir más naturalmente entre nosotros. Pero pronto la conversación tomó un giro inesperado cuando él mencionó su situación financiera complicada. Su voz tembló levemente al compartir sus preocupaciones sobre los pagos atrasados y su incapacidad para mantener el edificio sin inquilinos confiables. Yo también estoy luchando, respondí sin pensar demasiado. No soy diferente a ti. En ese momento sentí una conexión más profunda, ambos éramos prisioneros de nuestras circunstancias. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una tormenta interna. La atracción crecía cada vez más fuerte entre nosotros y no podía ignorarlo por mucho tiempo. Mientras discutíamos sobre nuestras vidas y decisiones pasadas, nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre la mesa y sentí un escalofrío recorrerme. Fue entonces cuando sucedió, en medio de una discusión acalorada sobre lo difícil que era vivir en esta ciudad sin recursos suficientes, perdí el control por completo y lo miré fijamente a los ojos. No quiero seguir así, dije casi en un susurro. Sus ojos reflejaron una mezcla de deseo y confusión antes de acercarse lentamente hacia mí. En ese instante crítico donde todo parecía detenerse, nos encontramos nuevamente cediendo ante lo inevitable, nuestros labios se encontraron con una intensidad inesperada. La mezcla de emociones fue abrumadora, deseo, miedo y confusión se amalgamaron en ese beso robado que parecía desafiar todas las normas que me había impuesto hasta ahora. Era evidente que nuestra relación iba mucho más allá del simple arrendamiento o del intercambio económico, había algo real entre nosotros. Después del beso, ambos retrocedimos como si nos hubiéramos quemado al tocar fuego vivo. Ninguno sabía qué decir ni cómo proceder después de aquel momento tan intenso e inesperado. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras intentaba recomponerme. Él asintió lentamente pero no dijo nada más al respecto, sus ojos estaban llenos de preguntas sin respuesta mientras yo luchaba contra la oleada de sentimientos contradictorios dentro mío. Finalmente decidimos terminar la cena sin hablar más del tema delicado entre nosotros pero sabiendo muy bien que nada volvería a ser igual después de esa noche. Regresé a casa sintiéndome aún más confusa acerca de mis decisiones futuras, ¿debía seguir adelante con esta relación clandestina? ¿Podría encontrar una manera equilibrada entre mis necesidades económicas y mis deseos personales? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente como un torbellino imparable mientras me preparaba para dormir esa noche. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Al despertar al día siguiente recibí un mensaje inesperado, alguien informándome sobre su complicada situación personal fuera del trabajo. Supe entonces que este vínculo iba mucho más allá del simple intercambio emocional o físico. Estaba atrapada en una red compleja donde cada decisión podría llevarme a caminos inciertos e inexplorados. El dilema se volvía cada vez más complicado mientras buscaba respuestas dentro mío. ¿Podría realmente manejar todo esto sin perderme completamente? La presión de mantener mi relación con el casero me pesaba en el pecho. Con cada día que pasaba, la culpa se hacía más pesada, como una losa que no podía quitarme de encima. La tarde siguiente decidí buscar a una amiga en un pequeño bar del barrio. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, pero yo me sentía distante como si estuviera observando todo desde un cristal. Al entrar, la vi sentada en una mesa, con su copa de vino en la mano. Me saludó con una sonrisa que pronto se desvaneció al notar mi expresión. ¿Qué te pasa?, preguntó preocupada. No quería hablar de mi situación, pero su insistencia me hizo ceder. Es complicado, respondí mientras jugaba con la servilleta en la mesa. No sé cómo manejar esto con el casero. Su mirada se tornó seria. ¿El casero? ¿Te refieres a esa relación extraña que tienes? Todo el mundo lo sabe. Mis ojos se abrieron de par en par ante su revelación. No podía creer que mi secreto hubiera salido a la luz. ¿Cómo es posible? No se supone que nadie debería saberlo, exclamé. Es un pequeño barrio, las cosas se saben rápido, dijo mientras tomaba un sorbo de vino.
Solo ten cuidado. La gente habla y no siempre lo hacen con buenas intenciones. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a mi alrededor, sintiendo los ojos curiosos de otros clientes sobre mí. La sensación de ser observada me incomodó aún más, cada risa parecía burlarse de mí y mis decisiones. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó mi amiga, interrumpiendo mis pensamientos. No lo sé, respondí con sinceridad. Me siento atrapada entre lo que necesito y lo que quiero. Pasamos un rato más hablando sobre trivialidades, pero mi mente seguía centrada en el dilema que enfrentaba. A medida que caía la noche, decidí regresar a casa. Necesitaba pensar en cómo manejar esta nueva situación. Al llegar al edificio, encontré al casero esperando en el vestíbulo. Su mirada era intensa y cargada de emociones no expresadas. Hablamos después, dijo rápidamente antes de que pudiera entrar al ascensor. No tengo mucho tiempo, respondí casi instintivamente. Solo 5 minutos, insistió con una voz suave pero firme. Accedí y subimos juntos al apartamento. La tensión era palpable mientras entrábamos, sabía que esta conversación iba a ser crucial para ambos. Una vez dentro, él cerró la puerta detrás de nosotros y me miró fijamente a los ojos. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano, llenándome de incertidumbre. Sobre nosotros, repetí sin poder evitarlo, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Sí, continuó mientras daba unos pasos hacia mí. No quiero seguir ocultando esto, hay algo real entre nosotros. La emoción del momento me envolvió y antes de darme cuenta, nos acercamos más el uno al otro hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración. Pasamos la noche juntos, fue algo natural tras esa conexión inesperada que había crecido entre nosotros. Sin embargo, después del fervor inicial vino una ola de dudas. ¿Qué significaba realmente esto? ¿Podría permitirme ser vulnerable cuando todo lo demás parecía tan incierto? A medida que las horas avanzaban y las sombras se alargaban por la habitación, comenzamos a hablar sobre nuestras vidas pasadas y los problemas económicos que ambos enfrentábamos. Me di cuenta entonces de que no era solo yo quien cargaba con un peso abrumador, él también luchaba contra sus propias batallas invisibles. Estoy tratando de encontrar una solución para todo esto, dijo finalmente él con voz grave. No quiero perderte. La sinceridad en sus palabras hizo eco dentro mío, sin embargo, también despertó un miedo profundo. ¿Qué pasaría si esta relación no solo complicara mi vida personal sino también mis posibilidades laborales? Decidí salir a caminar para despejarme un poco después de nuestra conversación intensa. Las calles estaban silenciosas bajo la tenue luz amarilla de las farolas madrileñas, cada paso resonaba como un recordatorio del camino incierto por delante. Mientras paseaba por el parque cercano donde solía ir a reflexionar antes del caos actual, vi a varias parejas disfrutando del aire fresco y riendo juntos. Una punzada de soledad atravesó mi corazón, anhelaba ese tipo de simplicidad sin complicaciones ni secretos oscuros. Regresé a casa sintiendo una mezcla confusa entre emoción y miedo por lo desconocido que me esperaba al día siguiente. Otra oferta laboral podría llegar pronto y decidiría si debía aceptar o no. Pero esa decisión traería consigo nuevas responsabilidades y expectativas sociales difíciles de manejar junto a esta nueva relación clandestina. Al final del día, caí en la cama sintiéndome exhausta mentalmente pero incapaz de dormir por completo. Las preguntas seguían girando en mi mente como hojas arrastradas por el viento. ¿Podría seguir ocultando nuestra relación? ¿Sería capaz de manejar las consecuencias si alguien descubría nuestro secreto? La noche avanzó lentamente mientras mis pensamientos luchaban por encontrar respuestas claras ante este nuevo dilema emocional. Cada vez estaba más convencida de que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente entre dos mundos opuestos, el amor prohibido o la necesidad urgente. La mañana siguiente el sol se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la tormenta de pensamientos en mi mente. Me levanté de la cama y me preparé un café. El aroma me reconfortó momentáneamente, pero no podía evitar que las dudas regresaran. Tenía que decidir qué hacer con la oferta de trabajo que había recibido. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero estaba lejos de Madrid, lejos de él.
Mientras tomaba el café, recordé su mirada cuando le conté sobre mi búsqueda laboral. Había una mezcla de preocupación y deseo en sus ojos. ¿Por qué no te mudas a otro lugar?, había preguntado una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, compartiendo una botella de vino. La idea me había parecido descabellada entonces, pero ahora pesaba en mis pensamientos como una opción viable. El teléfono sonó y me sacó de mis reflexiones. Era un número desconocido, pero decidí contestar. Al otro lado, una voz familiar me ofrecía un trabajo en un pequeño estudio de diseño gráfico. Es solo por 3 meses, dijo la persona al otro lado del teléfono. Pero podría ser el comienzo de algo más grande. Agradecí la oferta y colgué sintiendo como la presión aumentaba en mi pecho. La incertidumbre sobre mi futuro laboral se mezclaba con los sentimientos hacia él. ¿Podría dejarlo todo atrás? ¿Sería capaz de dejarlo si decidía aceptar el trabajo? La idea de mudarme era aterradora y liberadora al mismo tiempo. A medida que avanzaba el día, decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Las flores comenzaban a florecer y los niños jugaban alegremente en los columpios. La vida continuaba a su alrededor mientras yo me sentía estancada en un punto muerto emocional. Un amigo del barrio se acercó para saludarme. ¿Todo bien?, preguntó con curiosidad genuina. No pude evitar sonreírle. Era uno de esos amigos que siempre sabía cuando necesitaba compañía. Solo pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. Si necesitas hablar, comenzó a decir, pero lo interrumpí. No es nada grave, aseguré mientras intentaba desviar la conversación hacia temas más ligeros. Finalmente volví a casa y encontré a él esperándome en el salón. Su expresión era seria y preocupada al mismo tiempo. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Sí, respondí rápidamente evitando su mirada. Te noto diferente, dijo mientras se acercaba a mí. ¿Estás pensando en lo del trabajo? No es fácil para mí, admití sin poder contenerme más. No sé si debo mudarme o quedarme aquí. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente. Podría ayudarte si decides quedarte, sugirió con cautela. Su propuesta me tomó por sorpresa, nunca había considerado esa posibilidad antes. ¿Cómo?, pregunté incrédula. Podríamos encontrar alguna manera de ajustar el alquiler o buscar un acuerdo temporal mientras encuentras algo mejor, respondió con seriedad. La idea era tentadora, pero también inquietante. ¿Qué pasaría si aceptara su ayuda? ¿Estaría cediendo demasiado? La línea entre lo personal y lo profesional se volvía cada vez más difusa entre nosotros. El resto del día pasó lentamente mientras debatía mis opciones internamente. La oferta del trabajo seguía presente en mi mente como un faro distante, una oportunidad que podría cambiarlo todo para mí. Esa noche decidí salir a tomar algo al bar tradicional donde solíamos ir a menudo. Esperaba que la música y las risas pudieran ayudarme a aclarar mis pensamientos. Al llegar allí, encontré a algunos vecinos reunidos alrededor de las mesas disfrutando de tapas y vino tinto. Sus risas resonaban alegremente en el aire cálido de Madrid. Me senté sola en una mesa apartada, observando cómo disfrutaban los demás mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Pedí una copa de vino y traté de relajarme cuando alguien se acercó para saludarme. Era otra amiga del barrio que no veía desde hacía tiempo. ¡Qué alegría verte!, exclamó mientras se sentaba frente a mí sin esperar respuesta. Hola, respondí con una sonrisa forzada mientras trataba de ocultar lo que realmente me preocupaba, mi relación secreta con él y las decisiones difíciles que tenía por delante. Ella comenzó a hablar sobre su vida cotidiana, pero mis pensamientos seguían volviendo hacia él y hacia la oferta laboral que tenía sobre la mesa. ¿Era realmente viable quedarme aquí? ¿O debería arriesgarme e irme? Al final de la noche regresé a casa sintiéndome aún más confusa que antes. Cada paso parecía llevarme más lejos del camino correcto o quizás más cerca del abismo emocional donde estaba atrapada entre dos mundos opuestos, amor o responsabilidad. Cuando entré al apartamento, él estaba sentado en el sofá esperando por mí como si supiera que necesitábamos hablar sobre lo sucedido esa noche. ¿Cómo fue tu salida?, preguntó con interés genuino pero también una pizca de preocupación reflejada en su rostro.
No estoy segura, respondí honestamente mientras tomaba asiento junto a él. Todo parece tan complicado. Él asintió lentamente antes de hablar nuevamente, quiero ayudarte. Pero no quiero presionarte. Las palabras resonaron dentro mío como un eco persistente. Su disposición para apoyarme era reconfortante pero también inquietante porque significaba poner nuestra relación aún más bajo el microscopio social donde todos podrían opinar sobre nuestras decisiones personales. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente entre dos mundos opuestos, aceptar su ayuda o seguir adelante con mi vida laboral lejos de aquí. Mientras mirábamos juntos las luces titilantes afuera por la ventana, entendí que cada elección traería consigo consecuencias inesperadas. Una elección entre amor y responsabilidad estaba ante mí, solo quedaba decidir cuál camino seguiría. La conversación en el salón se tornó pesada. Las luces de la ciudad iluminaban sus rasgos, y su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. No podía ignorar el hecho de que su propuesta de mudarse a otra ciudad podría cambiarlo todo. La idea de perderlo me llenaba de ansiedad, pero también me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. ¿Y qué pasará con nosotros si decides irte?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Podríamos intentar mantener la relación a distancia, respondió con un tono que sonaba más esperanzador que realista. Las palabras resonaron en mi mente, pero no podía evitar pensar en la inestabilidad que eso significaría para mí. La vida en esta ciudad había sido complicada, y ahora, con la posibilidad de un nuevo trabajo a la vista, me encontraba en una encrucijada. Mientras contemplaba el paisaje urbano desde la ventana, recordé las noches pasadas juntos. Había momentos en los que el amor parecía superar cualquier preocupación material. Pero esa burbuja se estaba desinflando rápidamente. La presión del alquiler seguía siendo una sombra constante sobre mí. Un timbre sonó en mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era una antigua compañera de trabajo que había estado al tanto de mi situación. Te he estado buscando, dijo con un tono amigable pero firme. Hay una oportunidad para ti en mi empresa, sería un buen comienzo. Su ofrecimiento era un rayo de esperanza, pero también traía consigo más preguntas sobre mi relación con el casero. No sé si puedo aceptar ahora mismo, respondí, sintiendo como la indecisión me consumía. Entiendo que estés pasando por un momento complicado, continuó ella. Pero no te cierres a nuevas oportunidades. Sus palabras calaron hondo, necesitaba esa motivación para salir del estancamiento. Cuando colgué volví a mirar al casero. Su expresión era seria, como si también estuviera lidiando con sus propios dilemas internos. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó finalmente. Quizás debería considerar esa oferta, respondí lentamente sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Él asintió pero su mirada mostraba una mezcla de tristeza y resignación. No quiero ser un obstáculo para ti. La tensión entre nosotros se sentía palpable, ambos sabíamos que nuestras vidas estaban entrelazadas por hilos frágiles y complicados. La idea de perderlo me resultaba dolorosa, pero también sabía que aferrarme a algo que podría no tener futuro no era saludable. Al final del día, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. El aire fresco me envolvió mientras caminaba entre los árboles y las risas de los niños jugando cerca. Al observarlos recordé mis propias aspiraciones y sueños olvidados. Una vez más pensé en lo que significaría aceptar ese trabajo, estabilidad económica y una nueva dirección en mi vida profesional. Pero también sabía que eso implicaría distanciarme del casero y enfrentar mis sentimientos hacia él. Mientras paseaba por los senderos del parque, noté un grupo de mujeres mayores sentadas alrededor de una mesa jugando a las cartas y compartiendo risas animadas. Me detuve por un momento para observarlas, parecían tan felices y despreocupadas por las preocupaciones cotidianas. De repente sentí el impulso de acercarme a ellas y compartir mis inquietudes sobre el futuro laboral y personal que se avecinaba. Sin embargo, algo dentro de mí dudó, quizás era mi orgullo o simplemente el miedo al juicio ajeno. Decidí regresar a casa antes del anochecer, necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el trabajo o nuestra relación.
Al llegar al apartamento, lo encontré sentado en la cocina con una taza de café humeante frente a él. Su mirada se iluminó al verme entrar, pero rápidamente volvió a su seriedad habitual cuando le mencioné la oferta laboral. ¿Has tomado una decisión?, preguntó con cautela. No aún, respondí mientras me sentaba frente a él. Pero creo que debo considerarlo seriamente. Si eso es lo mejor para ti, comenzó a decir antes de detenerse bruscamente como si le costara aceptar esa realidad. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, había tanto sin decirse pero todo estaba implícito en esa conversación silenciosa llena de emociones encontradas. En ese instante comprendí que no solo estaba debatiéndome entre dos caminos laborales, también luchaba entre dos tipos diferentes de amor, uno basado en la necesidad económica y otro basado en sentimientos profundos y complicados hacia el hombre frente a mí. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones laborales futuras y las posibilidades que nos ofrecían nuestros respectivos caminos profesionales, noté cómo su expresión cambiaba sutilmente cada vez que mencionábamos la idea del cambio o la distancia entre nosotros. Finalmente decidí romper ese silencio incómodo. Si decides mudarte, ¿qué pasará con nosotros? Él suspiró profundamente antes de responder, no lo sé. No quiero perderte. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente, había tanta verdad detrás de ellas pero también tanto temor al futuro incierto que nos esperaba si tomábamos decisiones precipitadas. Esa noche se tornó larga mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas individuales y compartidas, cada uno lidiando con sus propios miedos e inseguridades mientras intentábamos encontrar respuestas juntos. A medida que avanzaban las horas y la conversación se tornaba más profunda e intensa tocando temas delicados como nuestros sueños frustrados, comprendí cuán difícil sería dejarlo ir si decidía aceptar aquella oferta laboral lejos del hogar donde habíamos creado tantos recuerdos juntos. Sin embargo, había algo en su mirada esta vez, una chispa inesperada como si estuviera considerando algo más allá del simple hecho práctico, algo relacionado con sus verdaderas intenciones respecto a nuestra relación clandestina. La incertidumbre crecía dentro mío mientras pensaba cómo todas estas decisiones se entrelazaban formando un laberinto emocional donde cada camino parecía llevarme más lejos del lugar donde deseaba estar. Y así fue como llegué al punto crítico donde debía decidir, seguir adelante con mis planes laborales o quedarme aquí arriesgando perderme entre los laberintos del amor prohibido. La mañana del día siguiente llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Me levanté con una sensación de pesadez en el pecho. Las decisiones que había tomado me perseguían, y el eco de la conversación con mi casero resonaba en mi mente. Decidí salir a dar un paseo por el parque, necesitaba despejarme. Las calles de Madrid estaban llenas de vida, como siempre. El bullicio del mercado cercano ofrecía un contraste vibrante a mi confusión interna. Caminé sin rumbo observando a las personas que reían y conversaban, ajenas a mis dilemas. En un rincón del parque un grupo de artistas callejeros tocaba música alegre, y la melodía me transportó momentáneamente a un lugar más ligero. De repente lo vi. Un antiguo amor, alguien que había dejado huella en mi vida años atrás, apareció entre la multitud. Su sonrisa era tan familiar como un abrigo viejo en una noche fría. Nos miramos y hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. Se acercó y comenzamos a hablar, como si nunca hubiéramos estado separados. ¿Qué haces aquí?, preguntó con curiosidad. Solo paseando, respondí, tratando de ocultar la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Mientras conversábamos, sentí como los recuerdos afloraban, risas compartidas, sueños perdidos y promesas olvidadas. Pero también vino a mí la realidad de mi situación actual y la relación clandestina con mi casero. La conexión entre nosotros se sentía intensa, pero también era un recordatorio de lo complicado que se había vuelto mi mundo. Sabes que siempre he pensado en ti, dijo él al final de nuestra charla. Sus palabras resonaron como campanas lejanas anunciando cambios inminentes. La conversación me dejó confundida y llena de dudas sobre mis sentimientos. A medida que regresaba a casa, me preguntaba si esta reaparición era una señal o simplemente una distracción temporal. Al llegar al edificio donde vivía, encontré a mi casero esperando en el vestíbulo. Su expresión era seria, algo importante lo preocupaba.
Necesitamos hablar, me dijo sin rodeos. Lo seguí hasta su apartamento, donde la atmósfera se tornó tensa rápidamente. He estado pensando mucho sobre nosotros, comenzó él, su voz temblorosa pero firme. No sé si esto es lo correcto, respondí automáticamente intentando mantener mi orgullo intacto. Lo entiendo, dijo mientras se acercaba un poco más. Pero tengo sentimientos reales por ti. Sus palabras me hicieron dudar aún más sobre lo que había vivido con él hasta ese momento. La conexión había sido intensa y real, sin embargo, no podía ignorar la carga emocional que traía consigo esa relación prohibida. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté cautelosa. Quiero ser honesto contigo, continuó él. No solo estoy interesado en ayudarte con el alquiler, realmente quiero construir algo juntos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa pesada. La idea de una relación más profunda me asustaba tanto como me atraía. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre mis necesidades económicas y mis deseos emocionales? A medida que hablábamos, sentí como mis muros empezaban a desmoronarse lentamente ante su sinceridad. Pero también recordé al antiguo amor que acababa de encontrarme en el parque, su aparición había encendido viejas llamas dentro de mí. No puedo prometerte nada ahora mismo, le dije finalmente al casero, sintiendo una mezcla de culpa y alivio al verbalizarlo. Él asintió lentamente comprendiendo la complejidad de nuestras circunstancias. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Salí del apartamento sintiéndome más confundida que antes. Caminé hacia el bar tradicional donde solía ir a reflexionar sobre mi vida y mis decisiones pasadas, buscando consuelo en el calor del vino tinto y las tapas recién hechas. Al llegar allí noté cómo los rostros familiares parecían reflejar mi propio desasosiego. Todos llevaban sus propias cargas invisibles mientras disfrutaban del ambiente festivo del lugar. Me senté sola en una mesa apartada y pedí una copa para calmar los nervios. Mientras saboreaba el vino, pensé en lo fácil que había sido dejarme llevar por las circunstancias sin cuestionar mis verdaderos deseos. Me di cuenta de cuán profundamente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de posibilidades con mi antiguo amor y otro lleno de incertidumbre junto a mi casero. En ese momento decisivo comprendí que debía hacer algo para aclarar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica sobre mi futuro laboral o personal. Sin embargo, cuando creía haber encontrado algo parecido a la claridad mental necesaria para avanzar, recibí un mensaje inesperado: ¿nos vemos esta noche? Quiero hablar contigo. Era un mensaje del antiguo amor. La invitación atrajo toda mi atención como un imán poderoso. No podía ignorarla ni rechazarla sin más. Pero también sabía que eso significaría poner en riesgo todo lo construido hasta ahora con mi casero. Me levanté abruptamente dejando medio vaso lleno detrás mío. Necesitaba aire fresco para pensar claramente antes de dar cualquier paso más hacia cualquiera dirección. Decidí regresar al parque donde todo había comenzado esa mañana. Tal vez allí podría encontrar alguna respuesta o simplemente dejarme llevar por las emociones sin ataduras ni expectativas ajenas sobre mí misma. Mientras caminaba bajo los árboles frondosos del parque iluminados por las luces tenues del atardecer, sentí como cada paso me acercaba más al cruce decisivo. Seguir adelante con este nuevo encuentro o permanecer fiel a la relación secreta construida hasta ahora. Ambas opciones parecían igual de atractivas pero igualmente arriesgadas. Cada camino prometía tanto felicidad como dolor. ¿Cuál elegiría? Mientras me adentraba en el bullicio del festival cultural, la música vibrante y los aromas de comida típica me envolvían. Las risas de los niños y las conversaciones animadas de los vecinos creaban un ambiente que contrastaba con la confusión que llevaba dentro. Este evento local era una oportunidad perfecta para reflexionar sobre mis deseos reales, lejos de las sombras del secreto que había mantenido con mi casero. Observé a la gente disfrutar, sus rostros iluminados por la alegría del momento. Era un recordatorio de lo que había perdido, la libertad de vivir sin ataduras, sin el peso de una relación que se sentía más como una transacción que como un vínculo genuino. A medida que caminaba entre las casetas decoradas, sentí una mezcla de nostalgia y anhelo por algo más auténtico. Una amiga se acercó, su sonrisa era cálida y familiar. ¿Te unes a nosotros?, preguntó señalando un grupo cerca de una mesa llena de tapas. Estamos celebrando la vida.
Su invitación fue tentadora, pero mi mente seguía atrapada en pensamientos sobre mi casero y las decisiones difíciles que enfrentaba. Quizás un rato, respondí, tratando de ocultar mi indecisión. La idea de compartir momentos simples con amigos sonaba reconfortante. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego, mi situación económica y el futuro incierto que me esperaba si decidía dejar atrás esta relación complicada. Mientras conversábamos, supe que había llegado el momento de tomar una decisión clara. Mis amigos hablaban sobre sus trabajos y sueños, cada palabra resonaba en mí como un eco lejano. La vida continuaba para ellos mientras yo me debatía entre dos mundos opuestos, el orgullo y la necesidad. Justo cuando iba a responder a mi amiga sobre si quedaría o no, vi a mi casero al otro lado del parque. Estaba hablando con alguien, su risa resonaba en medio del bullicio, pero no era solo eso lo que captó mi atención. La forma en que se movía, como parecía ligero y despreocupado, me hizo cuestionar todo lo que había construido entre nosotros. ¿Era realmente amor o solo una conveniencia? Decidí acercarme a él, mis pasos eran firmes pero temerosos. Al llegar, él giró su cabeza y me sonrió con calidez. No esperaba verte aquí, dijo, sus ojos brillando bajo las luces festivas. Necesitaba aire fresco, respondí con sinceridad mientras intentaba descifrar sus intenciones detrás de esa sonrisa. Me alegra verte disfrutar, comentó mientras miraba hacia el grupo donde estaba mi amiga. ¿Te gustaría unirte a nosotros? La invitación era inesperada pero también peligrosa, cada palabra suya parecía cargar un peso diferente ahora. Quizás más tarde, respondí evasivamente. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos realidades, la posibilidad de ser parte del mundo exterior o seguir encerrada en este ciclo emocional con él. La presión acumulada por mis decisiones comenzaba a asfixiarme. A medida que avanzaban las horas del festival, decidí darme un respiro y fui hacia uno de los puestos donde vendían dulces tradicionales. Mientras saboreaba un trozo de tarta típica, sentí como cada bocado se convertía en una metáfora sobre mis elecciones, dulzura momentánea pero llena de consecuencias ocultas. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché risas detrás de mí, giré la cabeza para ver a mi casero hablando animadamente con otra mujer. Ella parecía encantadora y él le sonreía como nunca lo hacía conmigo últimamente. Un nudo se formó en mi estómago al darme cuenta de lo frágil que era nuestra conexión. Ese instante fue como un espejo reflejando mis inseguridades. Decidí regresar al grupo donde estaban mis amigos, quizás allí encontraría alguna claridad o al menos distracción temporal ante esta nueva realidad dolorosa. Pero antes de llegar a ellos, escuché su voz llamándome desde detrás. «Oye, ¿estás bien?» Su tono era genuino pero también inquietante. Sí, contesté sin mucha convicción mientras trataba de mantenerme firme ante la oleada emocional que amenazaba con desbordarse. «Me pareces distante», continuó él acercándose más. «Podemos hablar si quieres». Sus ojos profundos buscaban los míos con intensidad, había momentos en los cuales creía ver sinceridad allí, pero ahora todo parecía confuso. «No hay nada más que discutir», dije casi automáticamente mientras luchaba por mantener mi orgullo intacto frente a sus insistencias. En ese instante decisivo comprendí algo fundamental, debía elegir entre seguir aferrándome a esta relación poco saludable o liberarme para buscar algo más auténtico e independiente. Sin embargo, el miedo al cambio siempre había sido un compañero constante en mi vida. Aún así sabía que no podía quedarme estancada eternamente, debía actuar antes de perderme completamente entre estas dudas infinitas. Con cada latido del tambor cercano del festival sentía como el tiempo se deslizaba rápidamente entre mis dedos, la presión aumentaba al igual que mis ansias por salir adelante. Finalmente tomé aire profundo y le dije, «Necesito pensar». Mis palabras fueron firmes aunque temblorosas, sabía lo arriesgado que era abrir esa puerta nuevamente hacia lo desconocido. Él asintió lentamente como si entendiera la gravedad del momento, sin embargo, antes de poder darme vuelta para marcharme definitivamente hacia mis amigos escuché su voz una vez más, «No quiero perderte». Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente mientras me alejaba lentamente hacia el bullicio del festival lleno de luces brillantes y promesas vacías. Las decisiones estaban hechas pero aún quedaban consecuencias por enfrentar,
cada paso hacia adelante significaría dejar atrás algo valioso o arriesgarlo todo por lo incierto. Y así quedé atrapada nuevamente entre dos caminos diferentes.